Bueno, en esta entrega vamos a estar haciendo una breve síntesis de lo que veníamos desarrollando en videos anteriores y vamos a estar haciendo, en este caso, mencionando nuevamente algunos puntos bastante importantes. Yo le voy a hacer un breve resumen, posiblemente me voy a saltar algunos ítems, pero queda a cargo de usted, en este caso, la lectura y el estudio de los mismos. Bueno, habíamos hablado en numerosas entregas lo que es el derecho internacional público o DIP y mencionamos que es una serie de reglas y normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. Entonces, siempre es importante que cualquier tipo de grupo, cualquier tipo de sociedad, cuente siempre con una política que en este caso le permita tener una estructura organizacional y le permita en este caso actuar acorde a derecho o acorde a esas políticas que están escritas y para que le puedan dar también un ordenamiento jurídico. Entonces cualquier sociedad civilizada siempre tiene que contar en este caso con una serie de normas o de procedimientos que le permitan saber cómo actuar en determinadas circunstancias. Y obviamente también al momento de impartir justicia, entonces para que puedan basarse en ese conjunto de procedimientos. Bueno, entonces tiene algunas corrientes el derecho internacional público DIP, que está clasificado en dos grandes corrientes que a su vez están subdivididas en teorías. Bueno, entonces hablamos primeramente de la corriente voluntarista, que existe por voluntad de los estados y solamente la simple existencia ya implica en este caso que haya una corriente. Entonces una vez un estado que se constituye, entonces ya hay ahí, en este caso, una corriente voluntarista, así que por voluntad, en este caso, de ese grupo social, se conforma el estado para que en este caso pueda encabezar lo que es la gestión de una república. Posee las siguientes teorías. Entonces tenemos, por citarles las teorías que tienen, teoría autolimitativa, la teoría del consentimiento y la obligación, y la teoría de los derechos fundamentales, que dentro de esta teoría está un aspecto muy importante que es la pirámide de Kelsen, que habíamos hablado a grandes rasgos en aquella entrega que corresponde o que correspondió exclusivamente a este punto, pero que vamos a estar sintetizando en este video y que analizamos desde la cúspide del punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces, como primer punto tenemos lo que es la Constitución Nacional, que obviamente es la ley madre o la carta magna que posee en todos los países, y de ahí en más, en este caso, no precisamente van dependiendo, sino que se pueden ir desprendiendo otras leyes que ofician de soporte o de complemento a lo que es la Constitución Nacional. Pero en este caso, la ley madre o la carta magna de nuestro país y de cualquier otro estado eh, organizado, la Constitución Nacional es en este caso la ley que va a primar por sobre las demás leyes que existan en esa nación. Luego tenemos que son los tratados internacionales, que son en este caso los suscritos por nuestro estado con otros estados también, con el fin de principalmente establecer convenios, vínculos beneficiosos para las partes, como por ejemplo nuestro país Paraguay, que tiene en este caso el contrato o el acuerdo multilateral que es el Mercosur, donde se establece un mercado común, donde se buscan ciertas ventajas comerciales y económicas para los estados miembros por medio de ciertas políticas y de ciertos procedimientos y de ciertas cuestiones también que hay que tener en cuenta y que en este caso los estados partes están obligados a cumplir para que no haya ningún tipo de inconveniente entre los integrantes de esa región y que pueda ser en este caso
todas las actividades que se van realizando, todos los trabajos pueden ser de beneficio común para los estados integrantes del mercado común. Luego tenemos lo que son las leyes y normas generales, que como estaba mencionando, en la Constitución Nacional, por ejemplo, eh, es una norma madre que es muy general y que va enfocando distintas partes o distintos ámbitos de lo que es nuestro país. Por ejemplo, habla de la parte civil también y como en este caso, como un medio auxiliar de respaldo o para amplificar ese punto está en este caso lo que es el Código Civil paraguayo, que a grandes detalles o grandes rasgos está especificando eh, los determinados reglamentos, las determinadas normas, compuestos por los artículos, por los incisos, que nos van indicando cómo proceder o qué hacer en determinados casos. Pues por citarles solamente una de las tantas leyes que tenemos, porque como saben hay muchísimas leyes, pero por citarles unas leyes que tenemos en este caso lo que es la parte civil. Después tenemos lo que son la parte de lo que son los decretos, ordenanzas municipales, sentencias judiciales, resoluciones administrativas y negocios y actos jurídicos. A excepción de esta última, las demás en este caso son en este caso dictámenes o determinaciones por escritas emitidos por autoridades competentes. Y la última en este caso son acuerdos que se hacen entre personas físicas o jurídicas también que mediante escritura pública entonces hacen que eso tenga un carácter oficial y judicial. Luego tenemos la otra corriente de la del DIP, que es la corriente objetivista, que trasciende por la mera voluntad de los estados y está por encima de sus cuerpos jurídicos. Entonces, el primero era por su existencia y el otro es por una, como dice, por una voluntad también, al igual que la primera, pero con la diferencia que ahí en este caso están estableciendo ciertas políticas. El otro solamente era el origen, pero sí acá ya, en este caso ya sería el ejercicio jurídico que tiene que estar en este caso en sintonía entre los estados, por más de que cada estado tenga sus propias políticas, igual no tiene que diferir mucho ni que la política de uno, en este caso, pueda eh, no perjudicar, sino que no pueda en este caso ser incongruente con la política de otro. Y obviamente está por sobre sus cuerpos jurídicos. Entonces eso es haciendo un poco relación con lo que es la parte de tratados internacionales, relacionando un poco con lo que es la pirámide de Kelson. Y también tiene dos teorías, entre ellas la teoría sociológica, que es en este caso por la comunidad internacional que forman los estados con sus autoridades y la ciudadanía. Y la teoría del ius naturalismo, que en este caso naturaleza racional y social del sujeto, que en este caso es el Estado. Luego tenemos lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que en este caso es una institución que alberga en este caso a la gran mayoría o a casi todos los jefes de Estado de los países del mundo con el fin, en este caso, de realizar foros o asambleas en el cual cada jefe de Estado, cada presidente o cada también primer ministro, entonces van exponiendo sus cuestiones de varios ámbitos, pero principalmente resaltando algunos. Y si tienen en este caso algún tipo de inconveniente con otro, algún tipo de sugerencia con otro, bueno, lo comparten ahí en ese foro y siempre se busca en este caso que haya consenso entre todas las partes integrantes. Luego tenemos lo que es la parte de las negociaciones internacionales, que en este caso de negociación, o sea, definiendo un poco lo que es negociación, que es un proceso en el cual dos partes van en este caso
intercambiando ideas, puntos de vista o pareceres. Y obviamente que dentro de eso siempre va a haber algún tipo de discrepancia y con el fin justamente de poder erradicar esa discrepancia y poder llegar a un acuerdo, a un consenso que busque en este caso el beneficio de ambas partes intervinientes. Y obviamente el resultado de eso eh, se forma un contrato internacional, que ese acuerdo que habían establecido de manera verbal entonces ahora se protocoliza o se oficializa mediante un documento en el cual están resumidos por cláusulas todo lo que han acordado y en este caso la firma de las partes como prueba de conformidad del acuerdo que han realizado. Tenemos luego los Incoterms, pero antes de los Incoterms quisiera un poco retroceder más atrás, volver un poco otra vez a la parte del derecho internacional público, que en una de las entregas habíamos hablado también que hay un sistema de solución de conflictos, un punto muy importante que en este caso es un conjunto de procesos que lo que busca en este caso tratar de resolver algún tipo de inconveniente que haya entre los estados por medio justamente eh, del nombramiento de un mediador que oficie en este caso de moderador entre las partes para que no avance ese, en este caso, ese malentendido o esa falta de acuerdo o de repente que no pasen en este caso actitudes hostiles entre las naciones que están en conflicto, con el fin de que puedan llegar a un consenso y que pueda haber en este caso paz y armonía entre las naciones que están en este caso en algún tipo de inconveniente. Bueno, tenemos los Incoterms, que International Commerce Terms o las normativas del comercio internacional, que habíamos hablado también que son un conjunto de derechos y obligaciones que tiene tanto el importador como el exportador en o en las operaciones de compra-venta internacional. Entonces, sirve en este caso para poder saber qué responsabilidades tiene cada parte durante la operativa de lo que es la compra-venta internacional. Entonces, desde qué punto hasta qué punto el exportador es responsable por la mercancía y desde qué punto en adelante el importador asume la responsabilidad por las mismas. Luego también mencionamos cuatro momentos, que son en este caso cuatro pilares fundamentales de lo que son los Incoterms, que tenemos lo que es la entrega de la mercancía, que el momento en que el exportador cede al importador la mercancía que ha solicitado. Tenemos después lo que es la transmisión de riesgo punto crítico, que en este caso sería el, el punto límite en el cual eh, similar al punto anterior, pero en este caso se cede la responsabilidad o el riesgo por las mercaderías. Entonces hay que distinguir que entrega de las mercaderías no es lo mismo que punto crítico. En algunos Incoterms puede coincidir, pero en otros no. Entonces la entrega es donde el exportador pone a disposición del importador la mercancía y la transmisión de riesgo es hasta donde el exportador asume el riesgo por la mercancía. En caso de que le ocurra algo a la mercancía, entonces el exportador se hace responsable y de qué punto en adelante el importador asume ese riesgo por las mercancías, es decir, que el exportador ya no es responsable una vez que en ese punto crítico el importador asume el riesgo por la mercancía que ha adquirido. Luego tenemos lo que son los costos operativos como tercer momento o como tercer pilar, que en este caso el conjunto de eh, lo que serían las cargas económicas o las cargas financieras o monetarias en cual se incurre por la operación de compra-venta internacional, empezando por el valor, por el costo mismo de la mercancía, los costos de despacho, de transporte, de seguro,
algunas que otras actividades logísticas, comisiones en caso de que existan intermediarios y cualquier otro tipo eh, de sacrificio económico que hay que realizar para poder en este caso cubrir todo lo que son la parte de los costos operativos de la logística de lo que es la importación y la exportación. Y como cuarto momento, cuarto eje fundamental, que es la documentación internacional, que es en este caso aquellos comprobantes que están respaldando la operación. Entonces, por citar algunos, la factura comercial, el certificado de origen, el documento de transporte y algunos que otros documentos que en este caso se ha exigido en el momento. Pero los tres primeros que les acabo de mencionar son en este caso la base. Luego pueden venir otros documentos, pero ya de manera complementaria. Al menos lo que se trata de lo que es la parte operativa y logística del comercio, no así la parte financiera, porque como habíamos hablado también que los Incoterms no, no establecen la forma de pago de la operación, ni tampoco tienen incidencia sobre las leyes de cada país. Entonces, pueden tener algún tipo de sintonía, pero no influyen o no están por encima de las leyes de cada país, de las leyes lo que tiene que ver con la parte comercial, aduanera y operativa. Y básicamente son esos tres documentos. Y por ejemplo, vamos a suponer que se hizo vamos a suponer una exportación eh, por el Incoterm FOB. Entonces, suponiendo que yo soy el exportador, entonces yo tengo que emitir la factura comercial, que en este caso un documento es parecido a lo que es la factura que se utiliza a nivel local, pero posee otro formato. Y tenemos después lo que es el certificado de origen, lo cual también en este caso tiene que ser emitido por un órgano competente y realizar después las visaciones correspondientes. Obviamente yo como exportador tengo que hacer la gestión de eso porque yo tengo que facilitarle en este caso a mi comprador o a mi importador para que pueda utilizar en este caso en su país también para que pueda justificar la procedencia de esa mercancía. Entonces para que pueda avalar de que efectivamente de Paraguay está adquiriendo esas mercancías. Y el documento de transporte. Entonces acá sí varía el documento de transporte de acuerdo a la modalidad de transporte que se va a utilizar. Entonces, cuando hablamos de FOB, estamos hablando de uno de los Incoterms que son exclusivamente de modalidad acuática y que en este caso el documento que se utiliza es el conocimiento de embarque, el Bill of Lading o el BL, que en este caso tiene que estar firmado por el exportador y también tiene que estar firmado principalmente por el capitán de ese navío, de ese buque, ese medio de transporte. Entonces, una vez yo exportador, yo coloco la mercancía a bordo del buque, en la bodega del buque. Entonces ahí se emite el conocimiento de embarque o BL o Bill of Lading y firmado en este caso por el capitán del navío. Y también en este caso también muchas veces se pide la firma en este caso del exportador, que es el embarcador o shipper como es conocido. Y a partir de ahí finaliza, o en este caso finaliza para mi exportador el riesgo de esa mercancía, y a partir de ahí en adelante entonces el importador asume el riesgo por esas mercaderías hasta que llegue a su establecimiento. Entonces, cualquier cosa, me escriben en el foro de ayuda que voy a estar en este caso respondiendo a sus consultas.